a, voy a empezar a grabar. Bueno, buenas noches a hermanos y hermanas, a cada uno en el lugar donde está aquí con nosotros o escuchando y viendo esto después. Pero esta noche queremos tener una conversación con nuestro hermano Edilberto Aguilar. Nosotros, esto es una conversación que es parte de el trabajo en serie de diálogos que estamos generando desde el grupo temático de identidad, indigeneidad e interculturalidad de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y esta noche tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros nuestro hermano Edilberto. Edilberto es un sociólogo y antropólogo. Él obtuvo el premio de mejor tesis de doctorado en antropología y disciplinas afines Gonzalo Aguirre Beltrán en 2020 y actualmente está realizando un postdoctorado en la Universidad Arturo Prat en Chile. Y esta noche vamos a escuchar un poco de lo que trabajó en su investigación de tesis sobre el tema de indígenas evangélicos en la Ciudad de México y Lima, transformaciones étnicas, mestizaje y participación sociopolítica. Entonces, bueno, Edilberto, te damos este espacio, este tiempo, y después creo que vamos a tener un pequeño espacio de diálogo y conversación con las ideas que nos presentas. Adelante, hermano. Muy bien, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Jocabet, por la invitación. Con este grupo que tienen, que es tan interesante, ¿no? Que ya tiene sus años de formación. Y bueno, yo, como les comentaba hace un momento, no soy teólogo, soy evangélico, pero y trabajé en una organización por 4 años, Cruzada Estudiantil, hace ya rato. Digamos, tengo mi formación teológica es más de forma, bueno, más bien informal. Entonces, mi enfoque en esta presentación va más por el área de la antropología y la sociología. Pues, fue parte de mi disertación doctoral. Entonces también, si el lenguaje que expreso no tiene mucho sentido, me gustaría que en ese momento me vayan interrumpiendo para comentar algunos conceptos que quizás no sean tan claros, aunque intento hacerlo siempre de la forma más sencilla posible. Y bueno, este trabajo pues tomó 4 años realizarlo y bueno, ahora voy a exponer de qué trata. Bueno, como les comentaba, es un trabajo antropológico. ¿Qué significa que sea antropológico? Que si bien consideramos las estadísticas existentes en los países, hacemos un trabajo de tipo cualitativo. Esto significa que conocemos a las iglesias, conocemos a las personas con las cuales queremos trabajar, desde donde están ubicadas y hablamos con ellas, convivimos con ellas, intentamos observar desde el punto de vista de las personas con las que estamos trabajando para comprender cuáles son sus motivaciones, sus símbolos, los elementos que están a su disposición y sus prácticas. Entonces, ahora hay un trabajo recorrido. Primero hice una tesis de licenciatura en una comunidad nahua en México de mayoría pentecostal, que fue sobre cultura política. En esta comunidad el 90% son pentecostales, entonces la finalidad era ver cómo sucedía, qué ocurría con la política en el lugar. Después de eso, pasé a la maestría con un tema sobre cambio religioso en 3 iglesias en la Ciudad de México, específicamente en la zona oriente de Iztapalapa, que es una zona popular
con muchas problemáticas de hacinamiento, violencia, falta de agua. Y finalmente, esta tesis de doctora, digamos que es la culminación de ese proceso. Ahora, ¿dónde se realizó específicamente? En Lima, con población quechohablante del centro surandino de estas 4 regiones, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco. ¿Por qué quechohablante? Pues tenía que acotar el tema. Entonces, no podía ser con población amazónica porque iba a extenderse a otro tipo de problemáticas y evidencias que son muy distintas a la población quechua. Y en la Ciudad de México, con población de origen mesoamericano. ¿Qué significa esto? La población que está entre el centro y el sur de México, que en las culturas prehispánicas estuvo vinculada con las grandes culturas, bueno, porque fueron civilizaciones que conquistaron a otros, como pueden ser la mexica, la maya, la zapoteca, la mixteca, que dejaron grandes vestigios y que sus descendientes quedaron en esta zona de México que está ampliamente poblada por distintos grupos indígenas. Es decir, no tocamos a los pueblos indígenas del norte del país, que tienen una dinámica también distinta. En Lima, lo que visité fueron cultos en quechua. Entonces, la estrategia fue encontrar 3 lugares en los que pudiéramos contrastar las realidades de cómo se conformaron estos cultos, cómo se relacionan entre ellos, qué prácticas tienen y cuáles son sus perspectivas a futuro. Y una está ubicada en el centro de Lima, otra en la semiperiferia y otra en la periferia. Lo que es Lima Centro, el Agustino, en una semiperiferia, que es una zona donde llegaron los pobladores del campo ya hace 60 años, y finalmente más al norte, Vitarte, que es una zona de población, de poblamiento más reciente, en los años 70 y 80. Y se trabajó con la Iglesia Evangélica Peruana, que es una mezcla de bautista con presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana y una iglesia de Asambleas de Dios. En la Ciudad de México, como ya había hecho una tesis de maestría previamente, había hecho una tesis de maestría en 3 iglesias, no opté por ese método de investigación, sino a partir de la gente que yo conocía, que se reconocía como tal, como parte de un pueblo originario. Busqué los contactos que ellos a su vez conocieran y esos otros contactos a otros, y para conocer en la dispersión territorial de la Ciudad de México, que tiene 20 millones de habitantes, cuáles eran aspectos en común de la vivencia de los evangélicos que se reconocieran o que fueran parte de un grupo originario en su lugar de origen. Y entonces acudí a las redes eclesiásticas y a la dispersión geográfica en la ciudad. El objetivo fue comprender de qué manera se transforman las identidades étnicas de los indígenas evangélicos dentro de los segmentos de población de origen mesoamericano y andino cuando se ubican en urbes metropolitanas, así como sus implicaciones en la formación de una concepción simbólica de la vida y de ejercicio sociopolítico indígena, aunque no necesaria o exclusivamente. Ahora, ¿por qué en las urbes? ¿Por qué en las ciudades? Porque la mayor parte de las poblaciones indígenas ya en el continente están en las ciudades. Entonces, es necesario conocer qué ocurre ya no solo en los lugares de origen, sino cómo las identidades étnicas se están transformando a partir de las vivencias en la ciudad. Y en este caso, pues pusimos la variable religiosa de evangélica. Ahora, ¿qué aspectos tienen México y Perú, digamos, en común? Que ambos países son sociedades heterogéneas con muchos pueblos indígenas, en ambos casos 60 o más, depende de quién haga el conteo, pero 60 o más grupos indígenas, más población afrodescendiente y de otros, proveniente de otros países, más la población denominada mestiza. Y en este caso, Quijano decía que ambos
vivían un proceso de cholificación en el caso de Perú y de mestización acelerado, motivado por las políticas del Estado de castellanización de la población, porque en teoría se supone que un Estado más homogéneo puede conducir al progreso y por lo tanto el problema se le llamó el problema indígena. El problema era ser indígena, tener distintas lenguas, distintas costumbres, concepciones del mundo y había que mestizar. Mestizar es una forma de blanqueamiento cultural. Ahora, Lima presenta una segmentación socioespacial más marcada que la Ciudad de México. Esto significa que en ciertas zonas claramente está la población de origen rural indígena, que son los denominados conos, y en la Ciudad de México más bien hay islas de población de clase media y clase media alta distribuidas a lo largo de la ciudad, por lo que digamos que hay una segmentación, hay una fragmentación, pero pueden ser vecinos unos de otros, claro, con una gran muralla, pero finalmente son vecinos. Ahora, ¿qué sucede en este proceso de mestización si le agregamos la variable de identidad étnica y además la variable de identidad evangélica? Reconocemos que los sujetos sociales tienen una pluridentidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, como sujetos sociales, nos adscribimos como evangélicos, pero también en nuestro lugar de trabajo podemos ser obreros o podemos ser oficinistas. Si pertenecemos a un partido político o a un sindicato, tenemos otro tipo de identificación. También si tenemos una relación con nuestra población de origen, tenemos una identificación más y de esta forma se van conjuntando varias identidades en una persona. Sí, Pedro, adelante. Tengo una pregunta, ¿ya? Me da la impresión, y quisiera que me lo aclararas, que cuando dices mestizaje, y de hecho dijiste algo así como que el mestizaje tenía que ver con una especie de blanqueamiento cultural, no te estás refiriendo entonces como mestizaje, ¿ya? Al hecho de que una persona tenga antepasados europeos e indígenas, no que te estás refiriendo a algo distinto, que es algo cultural o qué. Sí, muy buena pregunta, Pedro. Bueno, el mestizaje biológico, digamos, donde una persona de un grupo, por decir racial, aunque no existen razas, ¿no? Todos somos parte del género humano, pero como así lo entiende socialmente la gente, vamos a decir, de un grupo racial distinto a otro, se juntan, digamos, hay un mestizaje biológico. Pero ese mestizaje biológico ha existido en todos los pueblos y culturas del mundo a lo largo de toda la historia humana. Entonces, en América Latina entendemos mestizaje como cuando biológicamente se unen españoles con indígenas y africanos. Entonces, decimos, eso es un mestizaje biológico y que efectivamente existe desde la época del reinado de la colonia. Pero cuando hablo aquí de mestización como una forma de blanqueamiento, como un hecho cultural, me refiero ya a un proyecto de Estado dirigido, en el caso de México después de la Revolución Mexicana y en el caso de Perú, a lo largo del siglo XX se empiezan a implementar políticas de desarrollo y progreso que implican la castellanización de la población para eliminar el problema indígena, como se le llamaba. Uno de los gestores de esta ideología del mestizaje como tal fue Manuel Gamio, un antropólogo también, y dijo, los mestizos mexicanos tenemos que hacernos más indios, no para que el país sea más indio, sino para que los indios se hagan más mestizos a su vez y los integremos al progreso y desarrollo nacional. ¿Qué implica ser mestizo? No solo es el idioma, sino es una serie de costumbres y de características donde tienen, como diría Benito Juárez, que también fue un presidente zapoteco, pero que admiraba mucho Occidente, que decía para que los indios dejen las veladoras y los santos y se pongan a trabajar y que seamos naciones más avanzadas, ¿no? Porque se suponía que si íbamos a ser protestantes y dejábamos estas costumbres, como que esto nos llevaría al progreso económico y social de nuestras naciones.
Entonces, este proyecto pues, se desarrolló por medio de las escuelas, de llevar también el mercado, el sistema económico de mercado a las zonas rurales y de implementar toda una serie de programas públicos para integrar a las poblaciones indígenas digamos, a la población nacional, que en realidad era la población mestiza o la población criolla dominante de cada país. No sé si queda más o menos claro. Bueno, avanzamos entonces, si no hay... Sí, sí me queda este... claro. De hecho, no sé si sea correcto lo que voy a decir, ¿ya? Pero creo que de quienes trabajamos el tema indígena, o el tema de los pueblos originarios, ¿ya? A eso lo vemos con muy malos ojos y no lo llamamos mestizaje. Nosotros lo llamamos derechamente colonialismo y colonialismo moderno, ¿ya? Para nosotros, personas miembros de los pueblos originarios que se autoperciben mestizos sin serlo, por ejemplo, son personas de pueblos originarios que han sido colonizados y que se sienten cómodos siendo colonizados. Sí, sí, es lo mismo. Estamos hablando del mismo, de los mismos términos. Por eso es que la mestización es una forma de blanqueamiento, lo cual es el colonialismo, es mantener las jerarquías raciales, pero hacerlas que no parezcan raciales, sino culturales, ¿no? Entonces, el racismo ya no es, en teoría, ya no es racial, sino que es cultural, ¿no? Alguien está atrasado ya no por sus características físicas, sino por sus características culturales. Y para que deje ese atraso, entonces tiene que adquirir estas nuevas características, pues básicamente jerárquicas de la sociedad más integrada a Occidente. Bueno, identidad, cuando hablamos de identidad, la verdad es que es un término muy escurridizo y no hay un acuerdo en antropología sobre qué significa identidad. Pero básicamente podemos decir que la identidad tiene dos características. Una son los atributos objetivos, es decir, aquellos que tú no puedes cambiar a lo largo de tu vida, que son los elementos de tu origen familiar, de tu lugar de origen, que a lo mejor en algunas características las puedes abandonar a lo largo de tu vida, pero no puedes decir hoy dejo de ser esto, porque tus formas de actuar, de pensar, de hablar, se van a seguir manifestando de alguna manera que evidencian que eres parte de un grupo de origen. Ahora, también están los elementos subjetivos, que son aquellos aspectos psicosociales como la identificación laboral, religiosa y política que sí pueden cambiar a lo largo de la vida de las personas. Entonces, tenemos dos elementos y para que se forme la identidad de un grupo, confluye la autopercepción de quién soy yo junto con la percepción de los otros, es decir, la percepción de mí mismo siempre está modelada a su vez por cómo me encuentro con los otros y los otros conmigo. Por lo tanto, cuando el elemento dominante en un país como el caso de Perú y Chile, que es el elemento criollo o mestizo, el que gobierna, influye en quiénes son los indígenas o quiénes son indios. Entonces son los que tienen estas características que no se parecen a lo mestizo y que por lo tanto merecen la discriminación para que se eliminen. Y en las ciudades la identidad étnica se convierte en una conciencia para sí. ¿Por qué me refiero a una conciencia para sí? Esto es una analogía de un autor de Marx, aunque no vamos a hablar de Marx ni nada por el estilo, pero significa que cuando llega la población a la ciudad, se da cuenta que los otros lo identifican como indígena, ¿no? En realidad, la persona nunca había sido indígena hasta que llega a la ciudad y le dicen, es que tú eres indio o que tú eres indígena. Pues yo jamás me concebía así, porque allá somos tzotziles, somos quechuas, somos aymaras, pero no somos eso que tú dices, ¿no? O sea, esta categoría en realidad de indígena o de indio surge a partir de ese encuentro o de ese choque con las ciudades. Claro, que hay una conciencia de que también en los
pueblos importantes de cada región, se usa esa categoría para discriminar, pero la gente no se concibe casi nunca para sí misma como indígena hasta que llega a la ciudad, y la ciudad te establece una diferencia entre un nosotros y un ustedes. Y ustedes, para integrarse o ser aceptados en esta ciudad, tienen que ser así, y entonces hay un choque. Y o se afirma esa identidad étnica, o se mantiene en suspenso, o se intenta reducir a su mínima expresión. Bueno, también cuando hablo de participación sociopolítica, no hablo específicamente de votar por tal o cual partido, sino de organizarse para atender necesidades inmediatas como la alimentación, la regularización de predios, escuelas, o sea, cómo se organizan las poblaciones con pocos recursos políticos y sociales para resolver problemas inmediatos. También la acción para incidir en lo público cuando hay protestas, cuando hay manifestaciones, cuando se unen los vecinos para llevar un escrito a ciertas autoridades y que haya una modificación en la relación entre el Estado y un segmento de la población. Y la organización comunitaria del lugar de origen puede incidir como un capital político en la ciudad, lo cual en México se le llama tequio, que es la organización comunitaria de muchos pueblos del sureste de México, donde todos se ponen de acuerdo para construir la escuela, para construir la clínica de salud, etcétera, y que en Perú es la Minca. Es decir, también los migrantes llevan su capital, y al unirse con otros de otros pueblos que tienen similitudes culturales, pueden utilizar ese capital para hacer ciudad. Y la participación en iglesias, nos dice Levin, funciona también como un empoderamiento de los miembros y la construcción de capital social. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien empieza a asistir a una iglesia evangélica, aprende a cómo hablar en público, porque casi todos tienen que participar para presentar un testimonio, para dirigir una alabanza, para muchas cosas que ustedes conocen, para dirigir el discipulado, la evangelización. Y entonces hay una construcción de capital social, de tal manera que las iglesias muchas veces se constituyen en escuelas del quehacer político, aunque no se le llame político, sino de organización. Bueno, el contexto en el que se desarrolla esta investigación es que hay muchos juicios sobre los evangélicos como elementos desintegradores de las comunidades indígenas, y las sectas protestantes financiadas por Estados Unidos como desmovilizador social. Entonces, esto existe aún mucho todavía en las universidades, y digamos que todo el prejuicio se forma a partir también de un elemento que tiene algo de verdadero. Es decir, no se niega todo esto, pero tampoco funciona en automático, ¿no? No es que Estados Unidos financia una denominación particular y de repente la gente empieza a hacerse evangélica porque le regalan dinero. No, no funciona así. Entonces, por eso buscamos ver cómo funciona en realidad la conversión, la adscripción a una iglesia y el financiamiento de estas iglesias, que la mayor parte en realidad es financiamiento local. Ahora, el sujeto indígena se vincula a una dinámica donde lo tradicional alimenta lo moderno y viceversa, ya que no hay sujetos estáticos. Entonces, cuando se dice los indígenas viven la tradición, son lo tradicional, ¿no? Ustedes verán los panfletos de turismo de casi cada país de América Latina y aparece lo indígena como que fueran el elemento tradicional, cuando en realidad viven en una mezcla entre lo moderno y lo tradicional, al igual que mucha población de los países, ¿no? Entonces, hay una dinámica que Enrique Dussel le llama lo transmoderno, donde se toman elementos, por ejemplo, cuando alguien se enferma, pues va al médico, es un elemento moderno, pero a la vez va y pide la oración del pastor o de la iglesia, donde es un elemento no propiamente tradicional, pero un elemento religioso. En ocasiones también tienen ciertas prácticas, muchos de estos hermanos, de prácticas tradicionales por medio de hierbas o por medio de, no sé, por ponerse un punto rojo en la frente o cosas de este tipo. Entonces, entrar a una iglesia cristiana significa insertarse en lo universal.
mientras que lo étnico queda subordinado a la posición religiosa, sobre todo cuando la persona se convierte. En segundas y terceras generaciones de evangélicos y de indígenas ya no sucede lo mismo. A veces hay un intercambio de qué es más importante, pero en los conversos casi siempre lo étnico se subordina a lo religioso. Por lo tanto, es muy importante la enseñanza que reciben, porque eso es lo que para ellos va a trazar el camino de lo que es ser cristiano. Me voy a ir más rápido porque si no, no voy a abarcar muchos de los tópicos. Perú. Bueno, ¿qué características tuvo o tiene Perú? La evangelización protestante no tuvo un impacto fuerte en la población quechua, sino hasta que fue la guerra interna, es decir, la guerra que protagonizó Sendero Luminoso contra las Fuerzas Armadas del Perú entre 1980 y 1992, 94, algunos dicen que hasta el 2000. ¿Por qué? Si bien llegaron misioneros a Perú desde fines del siglo XIX y los adventistas tuvieron cierto impacto en Puno con los aymaras, el resto de la población de Perú no tuvo mucho impacto de la evangelización protestante. Pero ¿qué pasa cuando se dan los conflictos de Sendero Luminoso que comenzaron justamente en las regiones de mayor población quechohablante? Pues los sacerdotes se fueron, los misioneros evangélicos se fueron, y los que quedaron fueron las iglesias evangélicas, entonces que se empezaron a organizar, y no solo eran espacios para los cultos, sino también para organizarse, para ver cómo iban a defenderse de los ataques de Sendero Luminoso o de las fuerzas del Estado, que también las atacaron. Tanto Sendero Luminoso les adjudicaba que ellos eran soplones para el gobierno, como el ejército decía que ellos trabajaban para Sendero Luminoso, y por los dos lados tuvieron ataques. Entonces quedaron los evangélicos, que forman las rondas campesinas. Digo, Darío López ha escrito mucho sobre el tema, y pueden ver más con él. Y entonces empieza a crecer mucho la población evangélica en esos años, y mucha de esta población también se desplaza hacia las ciudades. Y el CONEP, que es el Consejo Nacional Evangélico del Perú, formuló un plan de acogida que no tuvo apoyo de todas las iglesias que pertenecían al CONEP, que en ese entonces eran casi todas, porque había división, porque decían, es que si estas personas las están desplazando, pues será por algo. Y hubo un choque. Entonces, las iglesias criollo mestizas decían que seguramente estos hermanos estaban involucrados en acciones guerrilleras y por lo tanto se merecían lo que les estaba sucediendo, que era quema de iglesias, quema de casas, asesinatos y todo este tipo de violencia política que hubo en esos años. Y algunas iglesias, sobre todo periféricas, se organizaron para acogerlas, para acoger a esta población que iba del campo a la ciudad y que no se esperaba que llegara a las ciudades. Digamos que son dos tipos de migraciones las que se dan en el Perú. La primera, que empieza en los años 30, 40, 50, que es una población por factores económicos, entonces van migrando a la ciudad poco a poco. Pero este segundo desplazamiento fue imprevisto, es decir, mucha población que no pensaba migrar a la ciudad o no lo tenía contemplado en el inmediato, tuvo que migrar de repente. Y entonces es en esa época que surgen los cultos en quechua, no porque antes no hubiera población quechohablante, sino porque como que se daba por sentado que todos hablaban castellano, que todos eran en Lima, todos eran mestizos, y no había necesidad de cultos en quechua. Incluso la Iglesia Católica no tuvo tampoco misas en quechua, sino hasta los fines de los años 90. Es decir, antes que la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas empezaron a tener cultos en quechua como respuesta a estas grandes cantidades de personas que no hablaban castellano. Entonces, por una necesidad evangelizadora, empiezan a plantear cultos en quechua que tuvo problemas en ciertas zonas, sobre todo en las iglesias más céntricas. Primero porque también quien hablaba en quechua en la calle o en la calle o en un lugar público se le tildaba de terrorista, se decía, son de Sendero Luminoso. Entonces tampoco era algo que todo mundo viera bien, además de la discriminación se sumaba el hecho político. Y bueno, la alfabetización que se empezó a dar en ese momento se hizo en castellano, hasta la fecha se sigue alfabetizando en castellano.
y aunque está la Biblia y los himnarios están en quechua, pues mucha gente no puede leer en quechua. Mientras más al centro de la iglesia, más conflicto con los hermanos criollo mestizos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la iglesia más céntrica que yo que estuve visitando, en esta iglesia, cuando le plantearon al consejo de la iglesia, al consistorio, hacer un culto en quechua, algunos lo vieron con buenos ojos, otros no, pero al final se aprobó. Pero les dieron un espacio muy marginal. Y además, cuando comenzaron, les iban los hermanos mestizos y criollos, les decían, ustedes hablan como taca, 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 no hablan bien, sus melodías son melancólicas, eso no es alabar a Dios se le alaba con alegría, por los huaynos que ellos cantan y entonan, y que sus melodías suenan muy, sí, muy melancólicas, pero bueno, la crítica era sobre que eran melancólicas y por lo tanto así no se podía alabar a Dios, y había mucha discriminación dentro de la misma iglesia. Entonces, también, bueno, aquí dice que los pusieron en un pequeño salón. En otra iglesia, los misioneros extranjeros que se regresaron del campo en donde estaba la guerra a Lima, había una iglesia de mayoría quechohablante, pero esta iglesia, después de los cultos, a veces se organizaban con los vecinos para hacer la minca, el trabajo comunitario, y también después matar un chancho, un cerdo, y repartirlo con los vecinos, y a ellos les pareció que esto no era el propósito de la iglesia, y querían vender la iglesia a otra denominación y cerrarla, y hubo problemas por esto. Al final, pues, los hermanos quechohablantes se quedaron con la iglesia, pero ellos decían, es que esto no puede ser porque no va con la doctrina, la sana doctrina. Los quechohablantes formaron redes de apoyo y colaboración que implicaron actividades eclesiásticas y extraeclesiales. Al hablar en quechua, eso impidió también que hubiera vigilancia, digamos, vigilancia de parte de los consistorios o cuerpos de pastorales, dependiendo de la denominación. Y por lo tanto, ellos organizaban sus propias vigilias de oración, sus cultos en casas, y cada vez unos y otros cooperaran para ayudarse en la construcción de sus viviendas, en presentarse trabajos y distintas cosas que les ayudaban a sobrevivir en la ciudad, y colectas. Y también con el paso de los años, los quechohablantes han forjado una espiritualidad propia, como el Día del Inti Raymi, que es el 24 de junio, que es la entrada del invierno en el hemisferio sur. Ellos lo transformaron en que el Inti Raymi es el día del sol, del nacimiento del sol, el renacimiento del sol. Lo transformaron en el día de las primicias. Entonces ese día ellos llevan muchos alimentos, muchas veces de sus lugares de origen, o los compran en los mercados, y toda esa colecta que se hace se reparte después entre los hermanos que tienen más necesidades o familias que conozcan que tienen necesidades. También hacen días de oración en cerros dedicados a esta actividad. Esto en el mundo andino es muy importante. Los cerros vinculan a las entidades protectoras con los habitantes de la tierra. Y algunos de los hermanos sueñan que hablan con Dios o con un ángel, generalmente en cerros. Entonces, acostumbran tener vigilias de oración en cerros que se dedican a la oración. También tienen sus días de celebración con atuendo propio, aunque muchas veces les dicen que no pueden ir con ese atuendo, en el caso de Lima, porque es algo que deshonra a la iglesia. Y bueno, tienen actividades solidarias para los más desprotegidos con mucha frecuencia. Ahora, para los quechohablantes, para las mujeres y los jóvenes andinos es más difícil reunirse que con los mestizos. ¿Por qué? Primero, por un factor laboral. El factor laboral incide mucho porque las jornadas de los quechuas son de lunes a sábado, lunes a domingo, de martes a domingo, y por lo tanto tienen menos tiempo, tienen menos recursos para trasladarse dentro de la ciudad, y en el caso de las mujeres, los hombres no dejan que salgan solas en muchas ocasiones,
porque hay un machismo muy exacerbado todavía en muchas de las familias quechuas. Pero hay un quiebre generacional entre los criados en Lima y los migrantes. ¿Qué pasa con las segundas y terceras generaciones de quechuas en Lima? Que al obtener un ascenso social y cursar una escolaridad media o superior, ya no participan en los cultos en quechua. ¿Por qué? ¿Qué significa participar en un culto en quechua? Significa participar en un grupo que es considerado como inferior, que no van a poder establecer redes de contactos con gente que les permita ascender a otros puestos laborales más altos, y por lo tanto para ellos implica un estancamiento, por lo tanto prefieren dejar los cultos en quechua. Y los cultos en quechua en realidad tienden hacia la extinción en un futuro próximo si es que no hay un cambio en cuanto a las estructuras de los cultos, porque no hay un relevo generacional. Los jóvenes que llegan son aquellos que vienen directamente de lugares rurales y que llegan a la ciudad y van a los cultos en quechua, pero los que ya han sido criados en Lima ya no van a los cultos en quechua. Entonces, bueno, ahí hay un quiebre. Un hermano decía, no debemos dejar que los castellanistas nos humillen, deben darnos el salón principal. ¿Cómo vamos a estar arrinconados aquí? Entonces, hay conflictos. También, bueno, esto es lo que ya les comentaba, que ya no hay expansión. Los cultos quechuas son muy pentecostalizados, aunque no sean iglesias pentecostales, lo cual en realidad no es un problema porque la expresión en quechua es muy emocional. Hay desconfianza continua de los especialistas de lo sagrado, es decir, los pastores o los teólogos hacia la población andina, porque los tratan de ignorantes o con mayor tendencia a pecar de sincretismo. Bueno, hasta aquí voy a dejar lo de Lima. Vamos con la Ciudad de México. La frontera entre indio y mestizo, la verdad es que es muy difusa en México, por lo que se establece por discriminación a partir del ONACO. Lonaco es aquello, se le dice naco a una persona que intenta actuar como una persona de ciudad, pero tiene rasgos que demuestran que no es de la ciudad o que por lo menos no es de una clase social media alta, y que por lo tanto sus conductas provocan la risa de los sectores más integrados. Y lo naco es como una transición entre lo indio y lo mestizo, es como lo cholo en Perú, pero en el caso mexicano. Porque además el ser mestizo, ser indígena en México, como se vio en los últimos censos, cuando se habla de hablantes de lengua indígena, pues la población es el 7.6%, me parece, en el último censo, pero cuando se les pregunta por autoadscripción, aumenta al 22% de la población. ¿Por qué? Porque finalmente cuando ven ustedes a los mexicanos o a una buena parte de los mexicanos, nos ven y dicen, pues claramente tienen rasgos indígenas. Y esto es así porque la mayor parte de nosotros, hasta hace un siglo, teníamos ancestros que se identificaban como parte de un pueblo. Entonces, a veces no es claramente identificable lo indio y lo mestizo en la Ciudad de México. Entre profesionistas parece haber un proceso de reorganización, profesionistas indígenas, que cuentan con un capital cultural que les ayuda a enfrentar de mejor manera la discriminación. Entonces, aunque pareciera que el caso de México va muy aceleradamente hacia el mestizaje, también hay procesos a la inversa entre evangélicos indígenas que están siendo conscientes de que también tienen esa identidad, de que también quieren recuperar aspectos que les dijeron que eran pecado, pero que ellos no perciben que sea pecado, sino que es una forma de expresar su espiritualidad o su vivencia, su pertenencia a un pueblo. Hay una ONG, Corazón Valiente, que atiende a niños y niñas de artesanos indígenas que luchan por un espacio de venta limitado en algunas partes de la Ciudad de México, que genera fricción entre gente de distintos pueblos. Entonces, esta ONG es interesante, es un ministerio, porque tiene una perspectiva intercultural y no parte desde la idea de que nosotros
los cristianos evangélicos sabemos lo que es mejor para tu vida, sino que nosotros tenemos un mensaje para ti, pero tú también tienes un mensaje para nosotros. Y desde esa perspectiva están trabajando de una forma distinta con la población indígena urbana. También, a mayor ascenso socioeconómico, hay más oposición a los nuevos profesionistas de origen indígena, por su habla, por cómo se ven estos fenotipos, y sí, porque no tienen conexiones con la clase media antigua a veces para que sus negocios crezcan más o para obtener un mejor trabajo. Entonces, la Ciudad de México, digamos que es una ciudad multicultural, pero a la vez una ciudad muy racista, ¿no? Porque lo multicultural solo se percibe cuando son los extranjeros blancos, pero cuando es un extranjero de color o cuando es un migrante indígena, se le percibe como alguien inferior, como alguien que en realidad hay que ponerle obstáculos, porque no puede pertenecer a ese nosotros que somos los integrados. Y hay un traspaso de responsabilidad de parte de los indígenas evangélicos en la Ciudad de México por el racismo que experimentan a seres demoníacos o a la inconsciencia de la gente. Es decir, dicen, sí, sí hay racismo, pero finalmente pues es el diablo el que me ataca, ¿no? O es que la gente no es consciente, no lo hacen por mala voluntad. Y pues no, al final pues es algo estructural, ¿no? No es por mala voluntad o buena voluntad. El problema, bueno, aquí el sentido pastoral, que tiene una orientación de enseñanza, es que no tiene una orientación de aprendizaje de los migrantes, en este caso de los migrantes indígenas. Y entonces, aunque muchas veces también los pastores, sobre todo los que proceden de Chiapas, que son muchos, y en Chiapas, quienes conocen el caso de México, que está pegado con Guatemala, la población indígena es muy elevada, tanto como la evangélica, y muchos pastores son de esta región, pero cuando llegan a los seminarios de sus denominaciones en la Ciudad de México, primera, no van a regresar a su pueblo porque no les va a dar suficiente para comer. Número dos, aprenden una teología en que excluye todo lo que ellos tienen de origen y aprenden a que tienen que negar todo su bagaje étnico o buena parte de su bagaje étnico. Y en muchos seminarios no hay una conciencia de la importancia de cada cultura. Los jóvenes también que buscan escapar de la prisión evangélica en sus comunidades, porque las iglesias evangélicas en las comunidades indígenas suelen ser mucho más estrictas en términos de conducta, porque no pueden dedicarse a las artes o a oficios que se consideran como no aptos para cristianos, como puede ser la danza, como puede ser la pintura y otras cosas, tampoco encuentran un lugar en las iglesias citadinas. ¿Por qué? Porque primero no encuentran una aceptación con otros jóvenes que suelen a iglesias más de corte neopentecostal, donde las iglesias de corte neopentecostal se ubican en zonas más céntricas, zonas más dirigidas a clase media, y ellos no se encuentran en una posición de que somos uno con el migrante indígena. Y entonces no se encuentran allí, pero también porque no hay un aprecio a su ser como jóvenes, y en las iglesias de la periferia tampoco encuentran un lugar para dedicarse a lo que ellos quieren. Bueno, hay una serie de discriminaciones que se agregan, ¿no? La del origen, lugar de origen, la de color, la de grupo étnico, la geografía de la ciudad, en qué parte de la ciudad vives, y con base en qué parte de la ciudad vives se te discrimina, ¿no? El oficio que tienes, y además si eres mujer todavía peor. Y en las iglesias no suelen sumarse a las causas de las y los hermanos indígenas en la explotación cotidiana que padecen, porque no lo ven, no lo perciben de modo claro. Y las mujeres, la violencia contra ellas es un hecho muy normalizado, por lo que muchas veces pues ellas establecen sus propias estrategias para resistir a los hombres, porque a veces la iglesia más que un apoyo es un obstáculo, ¿no? Tú tienes que esperarte a que tu marido cambie, tienes que orar, y no sé qué, mientras el marido la está violentando a los hijos, ¿no? Pero finalmente ellas, como también son agentes, las hermanas indígenas migrantes, ven que su esposo pierde legitimidad y ellas no tienen por qué someterse a todo lo que su esposo dice y hace, porque Cristo, que es el modelo del esposo, pues no está reflejado en el esposo, y por lo tanto Cristo es su esposo, y de alguna forma encuentran la manera de liberarse también de este tipo de opresión
machista. Bueno, voy a las conclusiones. Todo esto ha sido un resumen muy rápido, pero si no, no vamos a poder hablar al respecto. Para los migrantes indígenas todo implica más esfuerzo, más esfuerzo que un mestizo, más esfuerzo que un criollo o que una persona blanca. ¿Por qué? Porque tiene que hacer más trabajo, tiene que viajar más tiempo dentro de la ciudad, tiene que buscar más que se le acepte en las iglesias. Crear teología es prácticamente imposible dentro de las denominaciones, pues casi cualquier denominación. Y enfrentar el racismo y la discriminación es muy difícil porque en las mismas iglesias no hay conciencia de que se es racista, de que se discrimina al otro, de que no hay una inclusión a los hermanos migrantes indígenas. Es decir, se es muy espléndido con los misioneros anglosajones, se les lleva a conocer la ciudad, pero llega el hermano indígena migrante que no sabe tampoco, no conoce la ciudad, no sabe cómo ubicarse, pero hacia él no hay ese trato espléndido. También esta inconsciencia de racismo es por dos razones. Una, porque en el Estado se nos dice todos son iguales, un Estado liberal como el mexicano y el peruano, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto ya no hay diferencias. Y en las cartas de Pablo que se utilizan de modo sesgado, en el sentido de que ya no hay judío ni griego, sino que todos los que estamos aquí somos iguales. Sí somos iguales sustantivamente, pero somos diferentes culturalmente. Pero eso al grupo dominante, que sería el mestizo en estos casos, le parece irrelevante que la persona sea indígena. Es más, a veces no es irrelevante, sino peligroso. ¿Por qué? Porque puede traer costumbres oscuras, costumbres que pueden corromper la sana doctrina. Ahora, entre los hermanos indígenas migrantes hay un sentido de vida de largo plazo. No serán ellos quienes disfruten sus esfuerzos, sino las generaciones venideras. Si hay un sentido de sacrificio, de entregar todo, pues prácticamente toda su vida, aunque pues muchos de ellos se enferman jóvenes y en situaciones muy desesperadas, sobre todo las hermanas con embolias, con cánceres ligados a la mujer, parálisis, y pagan un precio muy alto. Entonces, pero pues ellas están conscientes de que aunque ellas no disfruten por aquello por lo que se están esforzando, sus hijos y sus generaciones venideras sí. Ahora, sí hay teología indígena no escrita, pero no es transmitida oralmente, ¿no? Entonces, no hay como tal la teología indígena sistemática al estilo occidental. Y se requieren reflexiones sobre cuáles sincretismos y cuáles no son legítimos como cristianos, ¿no? Porque sincretismo, digo, el término en sí ya es complicado y conflictivo, ¿no? ¿Qué sincretismo aceptamos? El árbol de Navidad es claramente una costumbre sincrética y sin embargo la aceptamos porque nos dijeron que esa sí es cristiana. Entonces, a partir de eso, ¿cómo podemos reflexionar desde nuestra cultura qué sí y qué no? Los hermanos formados en la ciudad, los hermanos migrantes indígenas que tienen una formación en las iglesias de las ciudades, tienen más autoridad en sus lugares de origen porque se mantienen las estructuras de dominación en que lo citadino está por encima de lo rural y por lo tanto tienen mucho peso en los lugares de origen. Entonces, esto es importante conocerlo porque incide en cómo se organizan las iglesias de lugares rurales y en la organización política del campo. ¿Por qué? Porque a diferencia de las ciudades en donde tú puedes decidir si participas o no en tal política, en tal partido o en tal sindicato, en el área rural tú no puedes decidirlo porque tienes que participar sí o sí de las decisiones que se toman en tu comunidad porque te afectan. Entonces, esa distinción moderna de lo público y lo privado, pues no existe en las zonas rurales. Por lo tanto, en las zonas rurales y el peso que tienen los hermanos indígenas migrantes en las zonas rurales es muy alto de que su acción religiosa es también una acción política. Los evangélicos criollos y mestizos son incapaces de concebir un protestantismo indígena. Es más, hay burla. Algún hermano me dijo, ¿cómo van a ser cristianos si se convierten por familia? Imagínate, se convierte el jefe de familia y ya todos son cristianos automáticamente. Pues bueno, eso sucedía
en la época cuando de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero bueno, no hay una comprensión a que también hay un tipo de conversión que puede ser distinto. Los evangélicos, al carecer de conciencia de diferencias étnicas, no combaten su propio racismo y reproducen estructuras discriminatorias a su interior. El mestizaje es lo buscado, que los hermanos se asimilen, que muestren las menores características indígenas. Y de esta manera también se forman, digamos que, una religiosidad escondida, ¿no? Donde muchos hermanos tienen una práctica en la iglesia, que digamos la práctica oficial, otra práctica además en sus casas, ¿no? Que tienen que ver con rituales de su lugar de origen, pero que no lo van a manifestar. ¿Por qué? Pues porque saben que van a ser excluidos de la comunidad religiosa. Y se puede hablar de mestizos indianizados por la poca o nula distancia cultural entre mestizos e indígenas en iglesias periféricas. Como les comentaba, en México, también en Perú se da un tanto esto, ¿no? En cierto grado, pero sobre todo en México, o sea, es muy difícil a veces distinguir por costumbres, por creencias, un indígena de un mestizo, porque tienen las mismas características culturales en muchos casos, sobre todo en las zonas periféricas. Y esto hace que los hermanos migrantes se identifiquen mucho más con esta población, que está en las periferias casi siempre, y que en las zonas más céntricas, que es donde están los mestizos más blanqueados o más blancos, o población más blanca, con la cual busca establecer diferencias para no serlo, no parecerlo. Y bueno, para que haya movilidad social ascendente en las nuevas generaciones sigue siendo una regla la mestización, es decir, el racismo sigue siendo muy fuerte. Y esto trasciende la iglesia claramente, pero quiero decir, la iglesia no contribuye en ningún momento a combatir el racismo y la discriminación para que esto no sea así, para que el ascenso social no dependa de abandonar tu identidad étnica. Y aquí una frase final, perdón, por aquí. Bueno, esta es la conclusión, que este trabajo académico y árido, como puede parecer, está lleno de regalos muy profundos que me dieron quienes me permitieron llegar a sus vidas, lágrimas de heridas que saltaron de reprimir emociones que no se pudieron permitir a algunos hombres y mujeres, y dolores que no pudieron verbalizarse. Cuando las puertas y los oídos de la ciudad se cerraron, se abrieron los abrazos de Dios de par en par. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muy interesante la presentación aunque estás estudiando casos específicos de la Ciudad de México, me recuerda mucho de historias y experiencias que he escuchado de otros en varios contextos. Bueno, queremos abrirlo ahora a un corto tiempo de preguntas, comentarios, diálogo. Si alguien aquí que está presente tiene algo que quisiera comentarle a Alberto o a los demás aquí, por favor, adelante. Quizás son cosas que ustedes ya saben, ¿no? Como que ya las tienen por sentadas, pero digamos que lo puse ahí en escrito, ya está, digamos, escrito. Sí. Dale, Pedro. Hola, ¿qué tal? Estoy tratando de prender la cámara que no sé por qué no se deja. Será, tal vez es un tema del internet que no se deja prender la cámara. En fin, ahí se prende. Me encantó, me gustó mucho la tesis. Ya, me encantó la presentación. ¿Qué puedo decir? Lo que conozco de
de México, que conozco bastante, concuerdo plenamente con lo que él plantea. Lo que conozco de Sudamérica, de Chile, del norte de Chile, de Perú, concuerdo plenamente con lo que él dice. Habían cosas que yo ya había leído y que me resultan familiares. Me gustaría decir muchas cosas, pero bueno, no sé, no puedo. Solamente voy a decir unas dos cosas. Cuando yo me convertí, bueno, yo soy diaguita, ¿ya? Que es una etnia indígena del norte de Chile que está está más cerca de la aymara que, ¿ya? O incluso de la quechua, ¿ya? Aunque no somos de la misma raíz, tenemos una raíz diferente. De hecho, los diaguitas podrían ser más amazónicos, ¿ok? Pero bueno, durante mucho tiempo los diaguitas tuvieron una fuerte comunión con el pueblo inca, con el Tahuantinsuyo. Eso sí, y pasaron varios siglos de esa comunión con el Tahuantinsuyo, con los quechua, con los aymaras, en fin. Yo cuando me convertí, ¿ya? A los pocos meses sentí la necesidad de hacer una especie de retiro, pero de un autorretiro. Ya como yo escuchaba que los hermanos iban a hacer retiro, entonces yo dije, yo quiero hacer un autorretiro, y hice lo que hacían mis antepasados, pues me fui a un cerro, me llevé una tienda de campaña y me fui por 4 o 5 días al cerro, a la cumbre del cerro, que de hecho no era un cerro, era una montaña, tenía más de 1000 metros de altura, y ahí entre la neblina yo oraba a Dios y ayuné y qué sé yo, y tuve visiones y sueños que sentí que eran de Dios, y para mí fue una experiencia maravillosa. Y cuando yo llegué a los pocos días, quise contar mi experiencia a los hermanos de la iglesia, y a la primera hermana que se la conté, me quedó mirando y puso algo así como y no hallaba qué decirme, hasta que finalmente me dice, ¿sabe qué, hermano? Eso que usted me está contando yo lo encuentro súper bonito, pero mejor no se lo cuente a nadie. Y así fue, o sea, no se lo cuente a nadie. Y como yo era nuevo, lo obedecí muy obedientemente de no contárselo a nadie, pero no entendía por qué. Y claro, me tardé voy a ser honesto, me tardé varios años para entender por qué no lo podía contar. O sea, porque en realidad habría sido tremendamente rechazado, porque esa experiencia espiritual es tremendamente censurada en la comunidad evangélica. Y para mí era lo más natural, pues. De hecho, mi mamá también tenía visión y tenía sueños, y era como, es la forma natural, pues, de comunicarte con Dios para el pueblo de Aguita. Entonces, y me recuerda mucho a lo que me contaba ahora de los aymaras, que hacen ceremonias en los cerros. Lo otro que voy a decir es que el tema del racismo en México es muy triste, y se da un fenómeno que se da más en México, aunque también se da en Perú, se da en Chile y se da en el resto de Latinoamérica, que es un fenómeno que se denomina endorracismo, donde la misma persona de origen indígena, o incluso de origen mestizo, pero con muchos rasgos indígenas, siente vergüenza de su color, siente vergüenza de sus rasgos étnicos, siente vergüenza de su cabello, siente vergüenza de su piel, siente vergüenza de la forma de sus ojos. De hecho, se promueve incluso el mestizaje biológico para las nuevas generaciones como algo deseable. Y por lo tanto... Hay que mejorar la raza, dicen. Claro, y eso es muy común en México, y no solamente en México, hay que ser honesto, también se da en Perú, se dan en Ecuador y en Chile y en otros lugares, pero en México se da bastante. Y lo que es muy triste es que me tocó escucharlo en la iglesia evangélica mexicana. Que tú dices, pero no puede ser, o sea, ¿cómo te cabe en la cabeza que digas eso siendo hermano, o sea, siendo cristiano, que creas eso? O sea, que hay que promover el mestizaje biológico como algo deseable, y que el rechazo al mestizaje biológico sea algo
reprobable, o sea, no tenía sentido. O sea, de hecho, lo primero que pensé fue, bueno, estos no son cristianos, ¿por qué no entendieron nada? O sea, pero es un fenómeno tan generalizado que ahora también es un fenómeno generalizado en la sociedad mexicana en general. O sea, puede ser un mexicano ateo o un mexicano católico, da lo mismo. Todos tienen, casi la mayoría tienen esa mentalidad. Lo triste es que esa mentalidad se reproduzca dentro de la iglesia evangélica. Y claro, lo que señalaba, o sea, vienen hermanos inmigrantes del sur de México o de Guatemala o de otros lugares y son discriminados. De hecho, acá yo vivo en Tamaulipas y la forma general despreciativa es decirle los del sur. Y todos los del sur se supone que son más indígenas y todos los del sur se supone que son más morenos y todos los del sur se supone que, en fin. La verdad es que sí, tengo que reconocer que el diagnóstico está bien hecho, o sea, pero bueno, ahí estamos trabajando. Falta mucho, ¿ya? Yo hace poco tomaba un curso con indígenas católicos, un curso sobre teología indigenista católica, y yo veía que ellos también tienen muchos problemas, o sea, por ejemplo, esto que decían de que el pastor que es de Chiapas y que se forma en un seminario teológico tiene que renunciar a todo su indigenismo y no pueden llevar nada ni conservar nada. Lo mismo le pasa al sacerdote católico indígena. En los seminarios católicos lo despojan de todo lo indígena que le quedaba y lo obligan a aceptar una teología católica blanca. Y luego, y no conforme con eso, lo mandan después a otra comunidad indígena que no es la de su idioma. O sea, es una cosa aberrante, porque tú dices, oye, si es indígena, habla un idioma indígena, mándalo a su propio pueblo indígena. No, lo mandan a otro pueblo donde no puede hablar su idioma. En fin, Sí. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Edilberto, también por la presentación. Y bueno, estaba pensando un poco en algunos planteamientos que pones en la mesa para dialogar, como por ejemplo el hecho de que, pues la historia que mencionabas, que como en las mismas, en Lima, por ejemplo, cuando hay iglesias, hay una división entre a lo mejor un culto en quechua y un culto en castellano, pero que las nuevas generaciones de quechua hablantes pues eligen probablemente más el culto no necesariamente en quechua y todo lo que tiene que ver con el tema de discriminación, pero también de asimilación cultural, ¿no? Ya viviendo uno en las ciudades, pensaba un poco mientras conversabas con las y los hermanos en Lima y en México, ¿cuáles serían los sueños de ellos, los que hablan los idiomas todavía originarios o indígenas de su contexto, de sus pueblos? Si hay algún elemento que encontraste a la hora de preguntarles un poco acerca del sueño o el deseo de ellos como una iglesia que sea un poco más con rasgos indígenas, si había algún elemento allí o elementos que nos den alguna pista también para seguir soñando juntos en este camino, ¿no? Sí, qué interesante todo lo que se están comentando. Lo que dices respecto a pistas de lo indígena en las iglesias. El problema creo que es con todas las iglesias evangélicas en América Latina, o casi todas, ¿no? Que se formaron con una identidad de no somos católicos, somos lo opuesto a los católicos. Y ahí es el primer problema, porque nos formamos con oposición a, somos lo que no son ellos, somos nosotros, porque ellos están en la falsedad y por lo tanto nosotros estamos en la verdad. Y tenemos que eliminar todos esos rasgos. Y todos esos rasgos entran dentro de lo demoníaco.
Y muchos de esos rasgos son de características de los rituales, de las creencias, de las formas de hacer de los pueblos. Entonces hay un borramiento, ¿no? O sea, todo lo que estaba en esta mesa está mal, vamos a quitarlo todo y vamos a poner todo nuevo. El problema, pues, es que eso no sucede así, ¿no? Y peor aún que se definió en contra de algo, ¿no? O sea, el buen evangélico, ¿no? No fuma, no toma, no baila. Y luego, ¿qué es el evangélico? ¿Qué es un buen evangélico? O sea, no hay una definición muy clara de qué es un buen cristiano, pues. O sea, sí pueden decir amar al Señor, ¿no? Evangelizar, cosas así, pero no hay una definición clara de quién es uno como evangélico. Entonces, nos enfrentamos a, yo creo que a un problema de la estructura de cómo nos hemos conformado como evangélicos, en oposición a lo católico. Entonces, no concebimos que dentro de lo católico, y que aún nosotros culturalmente somos católicos en muchas cosas, o sea, las mismas iglesias, los pastores o los consistorios tienen mucho peso sobre las congregaciones y cumplen el papel sustituto del sacerdote. Ya no está el sacerdote, pero está el pastor que tiene la misma función, ¿no? Y muchas veces la misma sacralización, es adorado casi por sus fieles, es el intermediario entre Dios y uno, ¿no? Porque como que Él está más cerca. Entonces esos elementos culturales están en nosotros, pero digamos que son esos elementos no vistos. Pues quizás lo primero sería rearmar qué es lo que queremos ser como cristianos evangélicos en América Latina, y ya no en oposición a, sino qué somos nosotros, ya pues por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y la otra, pues, es que la misión que nos llegó desde el norte, pues era una misión civilizatoria. Como las conferencias de Edimburgo, ¿no? 1910, y luego la de Minnesota, creo, la Panamá, 1917, ¿no? ¿Por qué había que evangelizar o no América Latina si ya estaban los católicos? Bueno, al final, uno de los argumentos de más peso es: hay mucha injusticia y mucha idolatría en los pueblos indígenas. Por lo tanto, esa es una evidencia de que no es un continente cristianizado. Entonces, nos llega la idea de que el cristianismo evangélico va apenas a llegar a una hoja en blanco y va a escribir todo, porque todo lo que estaba antes está mal, y por lo tanto, pues, hay también que civilizar, ¿no? Me decían del Amazonas, ¿no? Lo primero que hace un misionero cuando llega al Amazonas para decir es darle la Biblia y darle ropa para que se vista. Entonces, ya estamos viendo que está teniendo efecto la obra de Dios. Es decir, cambiar costumbres, ¿no? Antes que cambiar, más bien ver cómo el evangelio se involucra, o sea, nos sumergimos en un evangelio en nuestra cultura, ¿no? Y creo que somos totalmente inconscientes de que tenemos una cultura, sobre todo, hablemos, digamos, mestizos o criollos, hay una inconsciencia de que hay un evangelio cultural allí, o culturizado, por decirlo de alguna manera. Lo que generalmente te suelen decir es: el evangelio es el mismo aquí y en todo el mundo. El evangelio no puede cambiarse por la cultura, las costumbres. Entonces hay una incapacidad de reconocer que hay un montón de costumbres que no tienen que ver con el evangelio, sino con nuestra condición cultural en la que estamos. Y ahora la cuestión del mestizo es que también el mestizo está vacío de sentido, así como el evangélico es en oposición a, pues el mestizo como tal. ¿Qué es un mestizo? O sea, culturalmente, ¿cuáles son las características del mestizo? No hay una definición de mestizo, cultural me refiero. Creo que más estoy poniendo problemas que soluciones, pero bueno, creo que uno es reconocer que estamos en oposición a lo católico. Muchas gracias, Edilberto. Sí. No sé si me permiten decir algo más. Sí, adelante. Ok. Bueno, disculpen que haga esta comparación, pero no creo que sea problema. Ya somos intelectuales, ¿verdad? En la teología indígena católica, ¿ya? Se habla de semillas.
que es un concepto que puede ser discutible o no, pero es interesante. Si bien es cierto, la teología católica, ellos parten de la base de que el evangelio fue revelado, qué sé yo, al pueblo hebreo, judío, todo el rollo, pero que finalmente fue Roma ya la que lo tiene en plenitud, y parten de esa lógica de que Roma lo tiene en plenitud. Ellos, después de muchos años, después de muchos siglos, ya han reconocido que entre los pueblos indígenas de los diferentes continentes se dan lo que se llaman semillas, donde Dios se reveló igual a esos pueblos a través de estas semillas, ¿ya? Puede ser un apelativo un tanto despectivo, pero me parece aún así muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de ese concepto, de esa terminología de la semilla, es que, por ejemplo, ellos logran respetar ahora prácticas como, por ejemplo, los rituales indígenas, ¿ya? O respetan la vestimenta indígena, o respetan, por ejemplo, interpretaciones de sueños, o respetan, por ejemplo, visiones que son propias de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque se las considera que son estas semillas que Dios también entregó a otros pueblos, ¿ya? Y yo creo que eso es súper valioso porque nosotros no lo tenemos. O sea, y si lo tenemos, la verdad me disculpan, pero yo no lo he leído en ninguna parte, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que tal vez la Iglesia Católica fue mucho más conflictiva y más sangrienta con los pueblos originarios, como quiera creo que ha empezado a enmendar el camino, mientras que nosotros creo que no hemos enmendado el camino, estamos lejos de enmendar el camino, ¿ya? Y deberíamos mínimamente empezar a aceptar esta idea de que Dios también le puede haber hablado a los otros pueblos. Hay una nueva extirpación de idolatrías, como le llamaban en la colonia. Un hermano me decía, mira, yo llevé a mis hijos a la fiesta del pueblo y le dije, mira, nosotros perdimos, cuando nos convertimos, perdimos toda la alegría del pueblo. Somos personajes tristes, nuestra iglesia es triste porque no podemos expresar un montón de cosas en nuestro cuerpo porque somos sancionados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para recuperar esa alegría que perdimos? O los quechuas, ¿no? Dicen, es que nuestro hablar es muy dulce, nuestro cantar puede ser triste, pero nuestro hablar es muy dulce. Y yo no puedo hablarlo aquí porque me dicen que parezco una máquina descompuesta, ¿no? Entonces, es lo que hace rato comentaba, se genera una doble vivencia de la espiritualidad o una represión de los propios sentimientos, emociones y conocimientos. Y lo que se le exige a unos no se le exige a otros, porque para unos es invisible sus propios sincretismos, sus propias costumbres culturales que consideran evangelio, pero el otro que parece como distinto, ese sí es claramente distinguible que está en el plano del pecado. Sí, y bueno, de todas maneras, parte de la Iglesia Católica que trabaja el tema de la teología india sigue siendo también una minoría dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante lo que mencionan sobre el tema de lo que mencionas sobre la alegría que viene a través de las danzas, de las celebraciones, de los rituales, de la fiesta de los pueblos indígenas originarios, y como esto, lamentablemente, la negación de nuestras identidades en algunos contextos va creando una opresión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que mencionas mucho acerca de esta liberación de un evangelio que es fiesta y que está ya presente en nuestros pueblos originarios, indígenas, y como esta fiesta que está presente en nuestro pueblo no habla de la presencia de la Rúa. Yo creo que allí tampoco se ha hecho, bueno, hay algunos estudios
o trabajos, pero no se ha leído tanto porque también falta el conocer más a los que han escrito un poco sobre la teología india, como la Iglesia Católica o las teologías aviayalenses, como otros pues reconocemos las teologías en Aviala, es decir, en América. Entonces, y por otro lado también que mucho de esto no está como escrito, sino está en las vivencias de las propias comunidades de fe, pero que no sé tampoco esas memorias y esos testimonios pues no están registradas, pero que están presentes en algunas comunidades y que a muchos desconocemos porque no estamos, bueno, obviamente porque es muy grande y vasto Aviala, pero también porque parte de los registros de las memorias de la iglesia también está el desconocimiento de las memorias de las iglesias indígenas que también han crecido desde un contexto, muchos de ellos han hecho su propia, eh, mm, han caminado la fe desde sus propias identidades, ¿no? Que también hay esas clases de historias y memorias en nuestros territorios. No, perdón que el internet está muy bien. Yo creo que no. Gracias, muchas gracias, Jocabe, Pedro. No sé, creo que, bueno, todos han enriquecido mucho, han fertilizado más lo que Edilberto nos ha presentado. Yo creo que tal vez en estos últimos 10 minutos me gustaría plantear para todo el grupo la pregunta de la cuestión de propuestas, ¿no? Edilberto nos ha dado un diagnóstico, ¿no? Ahí encontramos, como mencioné, en lo que presenta Edilberto en casos de Lima y la Ciudad de México, también lo encontramos esa dinámica en centros urbanos en toda América Latina y también incluso de cierta manera en áreas rurales. Pero me gustaría preguntar a ti, Edilberto, y si Pedro o Jocabe también tal vez tiene algo que agregar, ¿qué proponen como pasos concretos para que podamos ayudar a cultivar una iglesia que comienza a reconocer, comienza a ser un poco más autocrítica, un poco más consciente de lo que mencionaste como racismo inconsciente a veces o como las actitudes en la iglesia que están reproduciendo de la sociedad dominante frente al otro cultural, especialmente el otro indígena que entra en el contexto urbano. ¿Qué propuesta tiene o propone para que podamos comenzar a invitar a la iglesia a escuchar estas voces, a tomar en serio la contribución de de las comunidades indígenas, de las personas indígenas a la vida integral de la iglesia y la sociedad? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Esa es una pregunta que en este grupo temático siempre estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo cultivar espacios para realmente tener un diálogo verdadero donde cada uno escucha profundamente al otro, que busca conocerlo y no solamente asimilarlo o conquistarlo o objetivizarlo, ¿no? Pues yo pensaría que primero no puede haber un reconocimiento a ningún pueblo indígena hasta que no seamos conscientes que somos racistas, ¿no? Entonces, me parecería que el primer paso, incluso antes de pasar al reconocimiento de los pueblos,
es reconocernos como racistas y discriminadores, ¿no? Que estamos pecando en ese sentido, aunque no seamos conscientes de ello. Y digo, hay muchos ya talleres, digamos que en la sociedad en general sobre el racismo, pero en las iglesias yo desconozco, no, bueno, en América Latina no he visto ningún taller, seminario que tenga que ver con racismo. Si ustedes lo conocen, pues, pues estaría bien saberlo, ¿no? Pero creo que estaría bien, o sea, plantear talleres sobre racismo, pues una perspectiva teológica, ¿no? Digo, podemos abrevar mucho ya de lo que han hecho la población negra en Estados Unidos o otras poblaciones que han reflexionado sobre el tema, teólogos africanos que tienen ventaja, de reflexión teológica al respecto, ¿no? Y pues para mí sería ahí, ¿no? Como que el primer paso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacernos conscientes de eso? Y de que es un pecado, ¿no? Digo, pues, en la Biblia creo que es evidente que cualquiera que hace acepción de personas, como dice la Reina Valera, pues es un pecado. Y desde ahí podemos partir a muchas cuestiones teológicas más, pero pues digamos talleres sobre racismo con una perspectiva teológica. Ok, me gustaría hablar de mí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Edilberto, ¿ya? O bueno, por lo menos en una parte. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que se deben de implementar talleres para hablar del tema del racismo, ¿ya? No me agrada la generalización, o sea, no me agrada decir somos racistas porque no somos racistas, o sea, yo no lo soy, ¿ya? Pero creo que sí, obviamente hay mucho racismo en la iglesia. ¿Por qué hago esta diferencia? Y disculpe que lo haga, porque me ha tocado ver cada cosa, ¿ya? Yo era ateo y me convertí hace unos 30 años. Y algunas veces estuve en una iglesia en donde nos pedían que oráramos y pidiéramos perdón por los pecados que habían cometido no sé quiénes. Y yo decía, pero es que yo no he hecho nada de eso, o sea, ¿por qué tengo que pedir perdón por lo que yo no he hecho? Entonces, obviamente no le podemos pedir, a ver, no le podemos pedir a los indígenas que pidan perdón por los atropellos de los que han sido víctimas. O sea, no sé si me explico, o sea, podemos, si te cae el poncho, si te cae el jarape y efectivamente tienes algo de endorracista, correcto, tienes que pedirle perdón a Dios porque tú tienes algo de ese endorracismo que te lleva a despreciar a tu propia identidad. Pero si no es el caso, no tienes por qué pedir perdón, pues, si tú no eres culpable de eso. Ahora, otra cosa sería diferente, es decir, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia protestante evangélica le debe perdón a los pueblos indígenas. Y eso yo creo que sí es legítimo, ¿ya? Así como la iglesia evangélica protestante le debe perdón y lo ha hecho, le ha pedido perdón a la población africana por haberla esclavizado en Estados Unidos y haberla esclavizado en Canadá y en otros países donde la esclavizó, debería de pedir perdón porque ha atropellado y ha generado algo de etnocidio dentro de Latinoamérica, ¿ya? Y creo que eso es legítimo. Por ese pedir perdón no es mío, pues yo no tengo por qué hacerlo si yo soy indígena. ¿Ya? O sea, va a sonar grotesco, pero en todo caso me tendrían que pedir perdón a mí, pero yo no tengo por qué pedir perdón. Pero no pido que me pidan perdón. Prefiero que le pidan perdón a mis hermanos. ¿Ya? Sí, entiendo. Solo quiero hacer una acotación. No hablé de pedir perdón, sino de hacernos conscientes del racismo y las categorías, lo que tú llamas endorracismo, ¿no? Las categorías coloniales de lo bello, de lo aceptable, de lo bueno que tenemos, aún los sujetos racializados como yo.
que Ok, vamos sí. reproduciendo las mismas características de Ahora, subordinación. hablar del racismo es súper importante. De hecho, creo que tenemos ventajas. Lo digo porque yo ya lo he hecho. Ya, yo soy profesor universitario, he investigado el racismo, tengo algunos artículos publicados sobre el racismo entre mexicanos. Y cuando yo discutía mis investigaciones en las universidades, con estudiantes de universidad, al último yo les comentaba que yo era cristiano evangélico y que una de las motivaciones para mí para condenar el racismo era mi creencia religiosa. Y tenemos ventaja para hablar y tenemos autoridad para hablar porque hay un Martin Luther King, por ejemplo, que todos saben que, o por lo menos el que ha investigado sabe que era un pastor evangélico, saben que pertenecía a un pueblo discriminado por el racismo. Y cuando yo lo he usado a él como ejemplo, la gente guarda silencio con respeto, ¿ya? Él es muy admirado y lo que él escribió, sus sermones son muy admirados. Y por lo tanto hay mucha autoridad ya en la figura de él, y me parece que es súper legítimo usar sus sermones. De hecho, yo compré un libro de sus sermones, lo estoy estudiando, ¿ya? Y me encanta empaparme de la vida de él. Saben que a él lo amenazaban de muerte muchas veces quiso renunciar y él se arrodillaba pidiéndole a Dios que le diera valor para continuar. Entonces hay cosas que no sabemos, como estos testimonios que son fuertísimos. Pero bueno, debemos discutir el tema del racismo, ¿ya? Pero creo que también es legítimo hablar de la identidad, ¿ya? A ver, lo voy a decir, y voy a volver de nuevo a la teología católica. Durante muchos años, siglos, ellos trataron de convertir a los judíos por la fuerza, ¿ya? Y los obligaron a hacerse cristianos y a dejar el judaísmo por completo. Hoy en día la Iglesia Católica ya no tiene ese discurso, sino que dice, queremos que seas católico, pero que sigas siendo judío. E incluso se está discutiendo la posibilidad de aceptar una liturgia judía dentro de la liturgia católica. Y así como hay una liturgia católica romana occidental, y también hay una liturgia católica ortodoxa, ya agregar una tercera liturgia que sería bueno, y hay una tercera liturgia que es la como entre comillas pentecostal, pero que en realidad es la de los carismáticos, ya, que también es válida hoy en día entre los católicos. Se habla de una cuarta liturgia que es la de los judíos y se está hablando de una quinta liturgia que es la de los pueblos indígenas. Es decir, y la misma idea, puedes ser católico pero puedes seguir siendo indígena. Es algo que se negaba durante siglos. Bueno, algo similar, o sea, entender de que podemos ser cristianos y podemos seguir siendo indígenas, así de simple, que podemos ser cristianos y poder seguir teniendo nuestras costumbres indígenas. Podemos ser cristianos y seguir teniendo nuestra identidad indígena y que el ser cristiano no me hace menos indígena. Ya, o bueno, digo indígena por decir una palabra simple, pero yo tampoco me gusta la palabra indígena, prefiero pueblo originario o nación originaria. Pero bueno, ser cristiano no me hace menos de la identidad que ya tienen mis antepasados. Y creo que eso es legítimo. Esa discusión probablemente va a tardar más, va a ser más lenta. La discusión más rápida es atacar el racismo. Y creo que esa, pero detrásito, el segundo capítulo es el otro, el hablar de la identidad. Pero en paralelo no podemos perder la idea de la identidad. ¿Por qué? Porque ya hay intelectuales que son cristianos de origen indígena que están rescatando esto de ser indígena, de no perder la identidad indígena, y hay que promoverlo, hay que crear redes, hay que ampliar los núcleos, no limitarnos a lo que somos, sino que seamos más. Ya creo que se tienen que trabajar, ambos caminos deben ser paralelos, pero claro, va a ser más fácil el de atacar el racismo, ese va a ser, ya está en gran medida pavimentado. El otro va a ser más lento. Bueno, muchas gracias, Pedro, por los comentarios. También a Edilberto por la presentación. Bueno,
Te leo aquí que Susi pregunta, bueno, no pregunta, dice, porque fue un escrito, dice, agradezco si se puede tener una copia escrita de la excelente presentación hoy. Muchísimas gracias. Feliz noche. Tuvo que retirarse antes. Allí quizás es tu tesis, no sé si está pública o dónde lo podemos leer o si hay un link donde lo podemos encontrar para, porque sé que hiciste un resumen, Sí, hiciste el gran favor de hacernos un resumen, pero hay mucho más que no dijiste por el tiempo, ¿no? sí está disponible en el reservorio de la UNAM, pero también tengo mi página de academia y ResearchGate. Pues no sé dónde ponerlo, pero... Sí, sí, lo pones en en el WhatsApp donde estamos Ok, y yo la voy a bien. incluir, pero también se lo puedo pasar y también la puedo incluir en el grupo. Así lo tiene Muy también. bien. Y bueno, Sí. lo otro es que para la pregunta de Andrés, ya para cerrar, pues creo que es muy importante, no solamente para la iglesia, sino para la sociedad, eh, seguir aprendiendo y escuchando sobre el tema de las memorias, de los relatos, de la ceremonia de los pueblos indígenas originarios con relación a cómo podemos articular, ¿no? Porque mucho de lo que no, del racismo y mucho del tema de la identidad también está en la ignorancia de conocer realmente a los pueblos originarios, indígenas, nativos, autóctonos, o como mejor quieran nombrarlos. Y eso nos habla mucho de por qué no valoramos mucho nuestras propias saberes y conocimientos en nuestros propios contextos. Entonces yo creo que hay un gran trabajo que hacer allí. Y, y bueno, ¿quieres decir algo, Gilberto? Perdón. Sí, sobre lo que dijiste, es Sí. que algunos hermanos, o sea, son de pueblos originarios, cercanos, comparten cosas en común, pero en la ciudad no se conocen. Entonces pueden estar incluso en la misma iglesia y como hay una negación de esos saberes, no se dice. Entonces no se comunican, aunque estén en el mismo espacio geográfico. Y eso es muy importante porque si no, no nos atrevemos a decir quiénes somos y qué es lo que hay detrás de nosotros y lo que es parte de nosotros, o sea, se pierden oportunidades muy grandiosas. Me acuerdo del culto quechua, por ejemplo, decía una hermana que no entendía nada, pues porque el culto era en castellano, y decía, cuando alguien le mencionó, oiga, ustedes no sabemos si habla quechua, no sé qué, que yo soy de este pueblo, no sé qué, ay, es que yo pensé que era la única, y empezaron a compartir y todo, pero pues es que así, pero así pasa en muchos casos, ¿no? Piensan que son los únicos y por lo tanto, pues nadie más les va a entender, escuchar, comprender, lo que sea, o no tiene ni sentido, ¿no? Pero están ahí presentes, eso es lo que quería decir. Sí, muchas gracias. Bueno, esta conversación de la presentación de la tesis probablemente pueda tener una parte 2 para la otra parte que no compartiste. Pero por ahora, bueno, damos gracias y no sé si cerramos con una oración agradeciendo por esta presentación de investigación, agradeciendo también por tu vida, Edilberto, por la generosidad que nos das de compartir aquello que investigaste y darnos la oportunidad de escucharte a ti mismo, ¿no? Y también de compartirnos la investigación en el WhatsApp. Muchas gracias a Andrés por facilitar este diálogo. Sé que algunos querían estar y no pudieron, pero lo podrán ver en el canal de YouTube y una vez más, pues disfrutar de esta presentación. Bueno, voy a orar y vamos a concluir y luego va a haber otro momento donde podemos compartir un poco más con otra investigación o en otro momento también a lo mejor otra parte de la investigación que no pudiste compartir hoy, Edilberto. Bueno, Señor, Gracias. te doy gracias, Jesús, porque sabemos que el soplo de tu espíritu, de la Ruá, está en el Abya Yala y también reconocemos que tus buenos propósitos se han ido tejiendo en los propios contextos, culturas, idiomas, formas de vivir, cosmovivencia de los pueblos indígenas originarios. Te agradecemos, Dios, porque hay mucho que no conocemos, pero que nos permites conocer en el encuentro con el otro
diverso, distinto a mí, a nosotras, nosotros, podemos encontrar tu gracia y te agradezco por el trabajo de Edilberto que puede provocarnos y puede también abrir puertas, espacios para la iglesia aún en Perú, en México, pero también para otros que no somos de estos contextos, pero que hay mucha similitud en algunos aspectos. Te pedimos que mm, como seguidores tuyos, que realmente abracemos la fe para desmantelar y toda estructura hegemónico de poder y de colonialismo en contra de los pueblos indígenas, pero también de racismo que existe en las estructuras eclesiásticas, institucionales, de gobierno y de sociedades. Te pedimos que nos ayudes a, a tener voces proféticas que denuncien, pero que también anuncien la buena nueva. Y te agradecemos por esta oportunidad de permitirnos escucharnos, reflexionar y también de invitarnos a actuar. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos a tener otra reunión como en 2 meses. Y bueno, mucho gusto, Pedro. Es la primera vez que te veo te veo en Zoom, pues. Y ya tenía la dicha de conocer a Gilberto y a Andrés físicamente y presencialmente, no hemos visto. Estás muy invitado a seguir participando. También a Efraín, que parece que se le cayó la señal, y a Susi. Entonces, este es el grupo temático Identidad Indígena Interculturalidad, perdón, es un nombre poco complejo para pronunciar. Pero lo importante aquí queremos es presentar investigaciones, también queremos presentar presentaciones no solamente académicas, entre comillas llamadas académicas, sino también presentaciones desde nuestros hermanos que puedan presentar algún tejido, algo de su pueblo, desde su propia sabiduría ancestral. Creo que queremos que sea un grupo temático que tenga toda esta mixtura, ¿no? Tanto de lo académico, pero también desde el conocimiento desde los propios territorios, a través del arte. Entonces, en eso vamos a tratar de tejer. Bueno, que tengan linda noche y yo sé que allá en Chile es más tarde que en Colombia y México, así que haya un buen descanso. Gracias, muchas gracias. Ahí Muchas le vamos a gracias. compartir el video. Ajá. Sí. Listo. Adiós.